Hola a todos, hoy vamos a ver la identidad de polarización de BJT. Vamos a ver que el BJT se comporta bastante similar a un MOSFET, la única diferencia es que ahora vamos a tener una corriente por uno de los pines, por el pin de la base. Eh, Aquí les hice un resumen como de las cosas como más importantes para resolver una polarización en BJT, que es que primero suele ser muy decente aproximar una caída constante de 0,7 volt en el diodo que hay entre el base y el emisor. Esto nos va a permitir calcular las corrientes a partir de usar mallas o nodos. Y vamos a ver que una de las grandes ventajas que tiene el BJT es que la relación entre las corrientes del BJT es lineal y se relaciona con un factor beta o beta más 1, dependiendo de qué es lo que estamos comparando. Ya. Eh, Vamos a decir que el BJT está en activa siempre que el voltaje colector emisor sea superior a 0,2 volt. Esto es porque la pendiente de esta curva alrededor de 0,2 volt es tan agresiva que muy poca variación en voltaje genera grandes variaciones de corriente. Que lleva, si tenemos 0,19 volt, vamos a tener, no sé, microamperes. Y si tenemos 0,21 volt, ya vamos a estar en saturación. Como vemos, el factor beta es la ganancia de corriente en modo emisor común. Esto quiere decir que si ponemos el emisor a tierra, inyectamos una corriente por la base, la corriente de colector va a ser beta veces más grande. ¿Eh? La corriente de colector es una exponencial que está dada por el voltaje por el voltaje base emisor, o sea, el voltaje del diodo. Eh, Aquí hay un error, que es la corriente de base es la corriente de colector, que tenemos IS por la exponencial, dividido en beta. Entonces, esta es como la ecuación del diodo de, de base emisor, que es IS sobre beta por el voltaje del diodo sobre el VT, que es el mínimo de conducción. Bueno, eso. Aquí podemos ver la corriente de colector versus el voltaje base emisor. Podemos ver que se comporta muy parecido a un diodo. Por conservación de la carga tenemos que la corriente de emisor va a ser igual a la suma de las corrientes de colector y base, porque el transistor no acumula carga. Vamos a tener también que, como veíamos antes, la corriente de colector va a ser beta veces la corriente de base y va a ser alfa veces la corriente de emisor. Y aquí tenemos las relaciones entre beta y alfa. Beta es alfa sobre 1 menos alfa y alfa es beta sobre 1 más beta. Cuando consideramos el modelo real del DJT y consideramos su componente resistiva, aparece esta pendiente en la curva de saturación, que como vimos antes en el MOSFET se traduce en una impedancia resistiva que va al lado de la fuente de corriente equivalente. Bueno, tendríamos el ajuste de la ecuación de corriente de colector, que va a ser la misma exponencial del principio, más un ajuste por eh, la pendiente. O sea, ¿qué tanto hemos subido por la pendiente? El VA es 1 sobre lambda, así que si les dan lambda pueden sacar VA. RO es aproximadamente el valor absoluto de VA, que es este voltaje acá, donde intersectan las curvas, sobre la corriente de colector, que es una forma de decir delta X sobre delta Y. O sea, VA es este delta X, IC es esta delta Y que está acá. Entonces, RO va a ser aproximadamente la pendiente de estas rectas imaginarias. Eh, Va a ser el inverso de la pendiente de estas rectas. Y RO va a ser exactamente el inverso de la pendiente de estas rectas. Entonces, como aquí hay una pequeña subida, no podemos decir que esta pendiente va a ser exactamente voltaje VA por el delta I, porque es VA y un poquito más por la corriente de colector. Eh, E y C en saturación sigue siendo beta veces IV, o sea, sigue habiendo eh, una relación entre las corrientes. Para la región de saturación, la simplificación del circuito es la siguiente. Tenemos un diodo base emisor, porque va a pasar una corriente, y en el colector y el emisor vamos a tener una caída de 0,2 volt constante, porque si no alcanza a ser 0,2 es porque no está conduciendo, efectivamente. Ya, vamos a partir con la polarización por voltaje. Tenemos dos circuitos. Consideramos beta igual 100. Tenemos dos circuitos. Tenemos un circuito con un NPN y tenemos un circuito con PNP. Vamos a ver que en ambos circuitos no alcanzamos a estar en región activa. Pero vamos a resolverlos considerando que estamos en activa, porque en las pruebas a ustedes
probablemente les pongan un amplificador en el examen, no sé, ejercicio 1 va a ser un amplificador con BJT, y van a tener que suponer primer vista activa, porque no tendría sentido que no lo estuviese. Y si no lo está, los voltajes van a ser incoherentes y se van a dar cuenta. Ya, entonces podemos partir. Para resolver estos circuitos vamos a asumir estas dos cosas, que uy, la corriente de colector va a ser igual a beta veces la corriente de base. La corriente de emisor va a ser igual a beta más 1 veces la corriente de base. El voltaje base emisor es de 0,7. ¿Ya? ¿Por qué beta más 1? Porque entra corriente por la base y si está en activa también va a estar entrando beta veces la corriente de base por acá. Entonces al nodo de emisor va a llegar beta más 1 veces la corriente de base. Para resolverlo planteamos nodos. Entonces tenemos 5 volt menos los 20K por la corriente de base menos los 0,7 de caída del diodo, esto de acá, menos beta más 1 veces la corriente de base por un K. ¿Ya? Esto igual a 0. Entonces con esta primera ecuación podemos obtener la corriente de base. Entonces vamos a tener 4,3 volt va a ser igual a corriente de base, factor común de, perdón, un K, factor común de 21K más 1K por beta. Sí, 1K por beta. Como beta es 100, tenemos 100K más 21K, que es 121K. Entonces nuestra corriente de base va a ser 4,3 volt que tenemos libres para conducir, porque 0,7 son del diodo, sobre la resistencia total del circuito, de la rama del circuito, que es 121K. Si metemos esto en la calculadora, 4,3 dividido 121, tenemos una corriente de 0,0355 miliamperes por 10 elevado a menos 3 amperes. ¿Ya? La corriente de colector va a ser beta veces eso, que esto va a ser 3,55 por 10 elevado a menos 3 amperes. Y la corriente de emisor va a ser la corriente de colector más la corriente de base, que es beta más 1 y B. Entonces, 3,55 más 0,0355 nos da 3,5855 ¿eh? Por 10 elevado a menos 3 amperes. Ahora, con estas corrientes vamos a calcular el voltaje, los voltajes de emisor y el voltaje de colector. El voltaje de emisor va a ser los 0 volt más lo que cae en la resistencia de emisor, que es 1K por la corriente de emisor. 3,5855 por 10 elevado a menos 3. Que esto va a ser 3,5855 volt. Y el voltaje de colector va a ser los 5 volts de alimentación menos lo que cae en la resistencia de 10K. 3,55 menos 3. Que esto es igual a 35, perdón, menos 30,55 volts. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dio el resultado? Nos dice que aquí vamos a tener 3 volts y aquí vamos a tener menos 30 volts. Esto evidentemente no tiene sentido, por lo tanto podemos decir que el transistor no pudo haber estado en activo. También podemos calcular la corriente de base simplemente sumándole los 0,7 al voltaje de emisor. O si quieren podemos decir 5 menos 20K por la corriente de base, que es 0,0355 por 10 elevado a menos 3. El K se me da con S. El 0 se me va para allá. El 2 me deja esto en 1,5, no, 1,11 volt. Entonces 5 menos 1,1 va a ser 4,89. Probablemente ustedes se dieron cuenta del error cuando lo estaba haciendo. Esto me pasa mucho, confundir los números. Entonces, claro, esto nos va a dar 0,71. Entonces esto va a ser, ahora sí,
4,29. Y ahora si hacemos la resta, sí nos va a dar casi 0,7, que es porque no estoy usando todos los decimales, pero 4,29 menos 3,5855, que esto es 0,7045 voltios. Entonces tenemos los 0,7 del lío. ¿Ya? Ya, pero al final habíamos visto que el transistor no estaba en activa. Entonces, si no está en activa, no activa. Tenemos que asumir dos cosas. Diodo base emisor y voltaje colector emisor de 0,2. Entonces podemos volver a armar nuestro circuito. Sabemos que aquí hay 5, aquí hay 20K, acá hay 10K. Tenemos nuestro transistor bonito. Tenemos un K, tenemos tierra. Esto va junto. Entonces, aquí tenemos 0 volt, aquí tenemos 5 y sabemos que aquí hay 0,2 y que aquí van a haber 0,7. Entonces podemos resolver el circuito pensando en esto. Entonces lo que vamos a hacer va a ser calcular el beta que está forzando este circuito. Y después con ese beta que se está forzando vamos a calcular las corrientes que hay por el circuito. O mejor, calculamos directamente las corrientes, que tendría que ser algo así. Tendríamos que decir, hacemos nodos, siempre nodos. Menos 20K por la corriente de base, menos 0,7, menos la corriente de base, más la corriente de colector, por un K, igual a 0. ¿Ya? Y también tenemos que 5 menos 10K por la corriente de colector, menos los 0,2 volt, menos la corriente de base, más la corriente de colector, un K, es 0. Y tenemos que empezar a reemplazar unas ecuaciones en otras. Como queremos obtener la corriente de colector, para corroborar que los voltajes sigan, vamos a despejar IV en esta ecuación de arriba. Entonces vamos a tener que 4,3 menos un K por IC va a ser igual a la corriente de base, factor común de 21K. Creo que está bien, ¿sí, no? Sí. Entonces tenemos que 4,3 menos un K por IC sobre 21K es IV. Y ahora la corriente de base la reemplazamos en la segunda ecuación. Y vamos a tener 5 menos 10K por la corriente de colector menos 0,2 menos la corriente de base, que hemos dicho que es 4,3 menos, no por, menos 1K por la corriente de colector sobre 21K más la corriente de colector por 1K va a ser igual a 0. Bueno, en honor al tiempo voy a poner esto en Photomat y les doy el resultado. Bueno, la corriente de colector nos dio entonces de 0,48 miliamperes. Ya. Ahora, si queremos obtener los voltajes, no basta con la corriente de colector, también tenemos que obtener la corriente de base. Entonces, ocupando la misma ecuación con la que habíamos reemplazado, vamos a obtener la corriente de base. Bueno, con la ecuación de arriba calculamos la corriente de base y la corriente de emisor simplemente va a ser la suma de ambas corrientes. Em, ya tenemos las corrientes del circuito para saturación. Podemos obtener el beta, como el beta que se está forzando, que ya no va a ser 100. Como vimos, es mucho más cercano a 2 que 100. Tenemos 48 sobre 18. Es un beta prima que es 2,66. Sí, 2,66. Entonces la corriente de colector está haciendo 2,66 veces la corriente de base, no 100. Estamos muy lejos de estar en región activa. Bueno, ahora con eso podemos calcular los voltajes de... El voltaje de colector va a ser los 5 volts de alimentación menos la corriente de colector por la resistencia de colector. Esto es 5 menos
4,8, que esto es... ¿Tiene sentido? Bueno, esto es 0,2. Interesante. Y la corriente, o sea, el voltaje emisor va a ser 0 más la corriente de emisor, 0,662 por 10 a la menos 3 amperes por la resistencia de emisor de un K, que es de 0, queda 0,62 volt. Aquí hay un detalle, que no tenemos los 0,2 volt que habíamos dicho, así que voy a revisar tu cosa. Ya. El error fue simplemente que cuando calculé la corriente de colector, me faltó ese un KDI en la calculadora. Así que la corriente de colector cambió. Cambió la corriente de base, cambió la corriente de emisor, cambió el beta prima que se está forzando, que es menor. Antes era 2,6, ahora es 2,2. Ahora calculamos el voltaje de colector 5 menos la corriente por su resistencia, que nos da 0,81 volt. Y el voltaje del emisor es simplemente la resistencia por su corriente. Su corriente ahora es de 0,603 mA por un K 0,603 volt. Eso nos da una diferencia de 0,207 volt, que es consistente con lo que habíamos dicho que esto tenía que ser 0,2. ¿Por qué da 0,207 y no 0,2? Por los decimales que no estamos poniendo en la resolución. Eso sería el primer circuito. El segundo es prácticamente igual. Así que lo vamos a ir a buscar para poder resolverlo. Ya. Aquí tenemos un PNP. ¿Cuál es la diferencia? Que vamos a tener que estar de arriba hacia abajo, va a ser beta más 1 veces la corriente de base y se divide en beta y una veces la corriente de base. En vez de juntarse en el emisor, diverge la corriente del emisor. Entonces vamos a tener los 5 volt, la resistencia 1K, nuestro transistor, una resistencia de base de 10K, menos 5 volt, otra resistencia 1K y tierra. Entonces, ¿qué vamos a tener? Primero vamos a suponer activa, porque si les dan un amplificador va a estar en activa. Y si no están activas es porque les van a pedir el circuito está fallando, no sabemos por qué. Razón, no estaban activas. Ya, entonces, aquí vamos a tener beta más 1 veces la corriente de base. Aquí vamos a tener la corriente de base. Y aquí vamos a tener beta veces la corriente de base. Esto es la corriente colector. Y esta es la corriente de emisor. ¿Ya? Ahora el diodo va dado vuelta, va desde el emisor a la base. Así que vamos a tener 0,7 voltaje emisor base, no base emisor. Y tenemos que plantear nodos, al igual que lo hicimos antes. Tenemos los 5 volts de alimentación menos la corriente beta más 1 veces la corriente de base por la resistencia menos la caída del diodo menos la caída de la resistencia de base igual a menos 5. Si reagrupamos esto nos va a quedar que 9,3 va a ser igual a la corriente de base por 1K beta más 11K. Que como beta es 100 nos van a quedar 111K. Entonces la corriente de base va a ser los 9,3 volt que tenemos siempre me pasa. 9,3 volt que tenemos disponibles para conducir sobre la resistencia la resistencia equivalente de la malla, de esa rama del circuito. Entonces la corriente de base vemos que va a ser los 9,3 volt que tenemos disponibles sobre la resistencia aparente de la rama, que como vemos no es 10K más 1K, sino que hay un efecto sí que es 10K más 1K, pero la resistencia desde el emisor vista por la rama de la base se amplifica por un factor de beta más 1. Si estamos, bueno, aquí lo podemos ver, que la resistencia de 1K tiene un efecto de beta más 1 veces por cada unidad de corriente de base. Esa resistencia que ve la base es mucho mayor, que es uno de los principios que vamos a usar después para hacer amplificadores con esto. Es que la resistencia, la impedancia que está viendo la rama de la base del resto del circuito se amplifica por un factor de beta más 1. Bueno, me estoy perdiendo.
9,3 sobre 11, 111.000 son 0,83. No, perdón. Es 83,7 por 10 elevado a menos 6 amperes. La corriente de base. Vamos a decir entonces que la corriente de colector va a ser beta veces eso, que nos quedaría esto por 10 elevado a menos 4. Sacamos un exponente y nos queda 8,37 por 10 elevado a menos 3 amperes. Y la corriente de emisor va a ser la suma de estas dos cosas, que sería 8,4537 por 10 elevado a menos 3 amperes. Si calculamos los voltajes, vamos a tener que el voltaje de emisor va a ser la alimentación menos lo que cae en la resistencia. Y aquí nos encontramos con el primer problema, que esto nos va a dar menos 3,4537 volt. Y no puede estar conduciendo de emisor a colector, siendo que en el emisor hay un voltaje negativo. Porque en el colector tenemos una resistencia a tierra. O sea, lo menos que vamos a tener en el colector va a ser tierra. Y podemos ver aquí que si calculamos el voltaje de colector, va a ser tierra más la resistencia de un K por su corriente, que es 8,37 mA. Esto nos da 8,37 volt. Entonces, estamos conduciendo en contra de la diferencia potencial. Eso nos dice que no es tan activa. Ya. Si no es tan activa, entonces tenemos que volver a plantear el circuito con la caída constante de colector emisor. Entonces aquí vamos a tener un voltaje emisor-colector de 0,2. Entonces aquí vamos a tener 0,2 y, y aquí vamos a tener 0,7. Y hacemos lo mismo que antes con nodos. Vamos a tener 5 menos 1K por... resolvamos para... Porque complicarme la vida me mareo. Eh, Vamos a resolver con las corrientes y después vamos a ver con cuál reemplazamos, qué ecuación reemplazamos en dónde. Entonces vamos a tener 5 volt menos 1K por la corriente de emisor, menos los 0,7 del diodo, menos 10K por la corriente de base, va a ser igual a menos 5. Y también sabemos que 5 menos 1K por la corriente de emisor, menos los 0,2 volt de caída de emisor colector por estar en saturación, menos 1K por la corriente de colector. Esto tiene que ser igual a 0. Y también sabemos que la corriente de emisor es igual a la corriente de base más la corriente de colector. Tres ecuaciones, tres incógnitas. La pregunta es, ¿para qué incógnita resolvemos? Para la corriente de emisor. Entonces vamos a tener que la corriente de base va a ser igual a la corriente de emisor menos la corriente de colector. Esto lo tenemos que reemplazar acá. IE menos IC. Y con esta ecuación vamos a obtener una expresión para IC que vamos a reemplazar en la ecuación de abajo, ¿ok? Ya, entonces vamos a tener que 5 menos 1K por la corriente emisor, menos 0,7, menos 10K por Q por la corriente emisor, menos la corriente de colector, igual a menos 5. Vamos a tener 9,3 menos 11K corriente de emisor va a ser igual a 10K corriente de colector. Entonces, 9,3 menos 11K corriente de emisor sobre 10K es la corriente de colector. Ocupamos esta ecuación acá. Uy. Y vamos a tener que los 5 volt menos la corriente de emisor por su resistencia, menos los 0,2 de caída de saturación, menos la resistencia de colector por la corriente de colector, tiene que ser igual a 0. Uy. Resuelvo y les traigo el resultado. Cometí un pequeño error. Bueno, pequeño, gran error. En esta ecuación de acá, que cuando reordené
cuando reordené los índices, me faltó un signo menos. Entonces esto no era IC, era menos IC. Y esto no era menos un K por IC, era más un K por IC. Esto nos queda una corriente de emisor de esto. Con la corriente de emisor podemos calcular la corriente de colector. Nos va a quedar que... Bueno, con la ecuación está aquí, calculamos la corriente de colector y la corriente de base simplemente es la diferencia de ambas corrientes, y el beta que estamos forzando lo podemos calcular como la razón entre la corriente de colector y la corriente de base, que es un beta prima de 3,09, que al igual que en el primer circuito está muy lejos de ser los 100 que originalmente tenía este transistor, si operara en activa. Ahora vamos con la polarización. Bueno, un poco de resumen. La polarización por voltaje ocurre cuando solamente tenemos fijados voltajes. Por estúpido o redundante que suene, la polarización por voltaje se da cuando lo que estamos forzando en el circuito son voltajes de nodo. Y la corriente es consecuencia de los parámetros del transistor y, y los voltajes de nodo y las resistencias del circuito. ¿Ya? En la polarización por corriente lo que vamos a hacer es forzar una corriente. Entonces no nos van a importar los voltajes de nodo. Sí nos van a importar para saber si están activas, pero los voltajes de nodo no van a ser tan relevantes como la corriente que va a estar pasando por el transistor, ya que la estamos forzando con una fuente de corriente. Esa fuente de corriente puede ser un espejo de corriente con un MOSFET, o un MOSFET polarizado como diodo, que está haciendo un espejo de corriente. Podríamos tener perfectamente, no sé, una resistencia, un voltaje acá, un MOSFET como diodo, y un MOSFET en espejo. ¿Ya? Entonces, este circuito va a estar forzando una corriente por nuestro BJT. ¿Ya? Y estaremos. Y aquí lo ponemos también con una resistencia y el voltaje. Y acá un circuito, CKT. Puede ser un parlantito. Bueno, eso. Vamos con la polarización por corriente. Ya. Dicen, determina el voltaje de emisor en función de la corriente de polarización, suponiendo beta igual 100. ¿Qué pasa cuando en el voltaje cuando la corriente crece? ¿Y qué pasa con él cuando disminuye mucho la corriente? Ya. Entonces, primero que nada, vamos a suponer activa. ¿Ya? Activa, ¿qué significa? Diodo o voltaje base emisor 0,7 y ¿ya? Entonces nosotros tenemos acá nuestra corriente de base y aquí tenemos beta veces nuestra corriente de base, pero este circuito, esta topología tiene esta corriente de acá que es muy, muy especial porque es la que nos va a determinar cuánta de la corriente que estamos forzando por el circuito realmente va a pasar por el transistor. Porque si esta resistencia fuese muy pequeñita, toda la corriente estaría pasando por esa resistencia. ¿Ya? Y en una de esas el transistor no conduciría. Entonces, primero vamos a obtener el valor de esta corriente y con eso vamos a saber cuánta corriente está pasando realmente por el transistor. ¿Ya? Por el diodo sabemos que entre estos terminales de acá hay 0,7 y si se dan cuenta son los mismos terminales de la resistencia. ¿Ya? Entonces la corriente de esa resistencia, IR, R1 le vamos a poner, va a ser el voltaje del diodo sobre los 6,8 kiloohms que tenemos de impedancia. Esto nos va a dar una corriente de 0,103 por 10 elevado a menos 3 amperes. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que la corriente de emisor del transistor va a ser la corriente de polarización menos lo que está usando la resistencia para... O sea, no lo que está usando la resistencia, la corriente que tiene que estar pasando por esa resistencia dado que el diodo está conduciendo. ¿Ya? Resolver estos circuitos siempre es asumir cosas, asumir, asumir, asumir hasta fallar. Y una vez que fallas, vuelves para atrás y ves que estaba mal. Menos los 0,103 por 10 elevado a menos 3 amperes. Ya. Esta es la corriente de emisor. Pero también sabemos que la corriente de emisor es igual a beta más una veces la corriente de base. Entonces, habíamos calculado la corriente de esta resistencia, IR1. Y ahora podemos calcular la
corriente de base. ¿Y eso qué significa? Que la corriente de esa resistencia más la corriente de base nos va a dar la corriente de la resistencia 2. Y con la corriente de la resistencia 2, si la multiplicamos por su resistencia, dado que tenemos nodo de tierra acá, vamos a obtener el voltaje de la base. Y como sabemos que aquí hay un diodo, el voltaje del emisor va a ser el voltaje de la base menos la caída del diodo. Muy family friendly. Ya. Entonces vamos a tener que la corriente de base va a ser igual a I menos 0,103 por 10 elevado a menos 3 dividido en beta más 1, que esto es 101. Ahora con nuestra expresión para la corriente de base, el voltaje emisor lo podemos calcular con la suma de las caídas de tensión. Entonces el voltaje emisor van a ser los 0 volt que tenemos de tope superior, menos lo que cae en la resistencia de 68K, que va a ser 68K por la corriente que está pasando por la resistencia R1, que habíamos dicho que era 0,103 por 10 elevado a menos 3, más la corriente de base, que es I menos 0,103 por 10 elevado a menos 3 sobre 101, menos, porque esto es el voltaje de base, menos la caída del diodo. ¿Ya? Okay. ¿Esto qué nos dice? Que el voltaje de emisor va a ser menos 7,004 volt menos 673 por I menos 0,103 por 10 elevado a menos 7 menos los 0,7 voltios. Ya, ahora vamos a analizar. ¿Qué es lo que nos preguntan? Nos preguntan, ¿qué pasa con el voltaje cuando la corriente crece? ¿Ya? Si la corriente crece, la corriente de polarización, eh, este término de acá va a hacerse más y más y más positivo. Por lo tanto, esta expresión, la expresión completa, va a hacerse cada vez más negativa. Entonces, el voltaje de emisor tiende a menos infinito. ¿Ya? Esto igual tiene sentido porque si queremos pasar mucha corriente por el transistor, también vamos a necesitar mucha corriente de base, y mucha corriente de base significa mucha caída de tensión por la resistencia de base. Eh, ya. ¿Qué pasa ahora cuando la corriente disminuye? Vamos a evaluar el caso frontera. Eh, si la corriente de polarización es exactamente igual a esta de acá, que es la corriente que habíamos dicho que tenía que pasar por la resistencia R1 para que hayan 0,7, lo que va a ocurrir es que la resistencia se va a estar comiendo toda la corriente y por la base no va a estar fluyendo corriente. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que el voltaje de emisor va a ser simplemente la corriente que estamos forzando que pasa por las resistencias. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no va a estar pasando corriente por el transistor. Porque toda la corriente que estamos forzando va a estar pasando por la resistencia. Entonces, si la corriente es la corriente crítica, que es 0,103 por 10 elevado a menos 7, entonces vamos a tener un voltaje de emisor, que es simplemente la caída de tensión por la resistencia, que va a ser menos 7,704 volt. ¿Ya? Entonces, si en el voltaje de emisor tenemos menos 7,704, significa que el transistor no está conduciendo, porque toda la corriente está pasando por las resistencias. Si tenemos un poquito más que esto, si la corriente es... Vamos a dejar eso ahí. Si la corriente es esto más un delta I, la corriente de base va a ser igual a ese delta I. Entonces, la corriente de colector, o sea, sí, la corriente de colector va a ser beta veces ese delta I. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Y por qué esto es así? Porque este cambio de la corriente de polarización pasa directamente a la corriente de base. Porque el diodo que tenemos en base emisor va a forzar los 0,7 sobre la resistencia R1, que se lleva solamente y solamente esa corriente. Ya, entonces tenemos que... Ahora, ¿qué pasa si la corriente de polarización baja o tiende a cero? Si la corriente de polarización tiende a cero, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos 0 menos este término por menos 673. Este valor, este valor de acá se vuelve positivo, se vuelve... No sé cuánto de esto podemos decir que es 67. Podemos decir que es... Claro. ¿Por qué hay un 7 acá arriba? Y ahora menos 3.
se me coló por todo el, se me coló por todo el circuito. Ya. Em, ya, si la corriente es cero, vamos a tener el 673 multiplicando este 0,1 por 10 a la menos 3. Nos corramos 3 ceros y lo multiplicamos por 0,1. Entonces vamos a tener menos 7 más 0,06 menos 0,7. Esto nos va a dar menos 7,64 volts. La ecuación nos dice que si la corriente de polarización es cero, el voltaje de emisor es menos 7,64. ¿Tiene sentido? ¿Realmente tiene sentido esta ecuación? Bueno, claramente no. O sea, si no tenemos corriente, ¿cómo va a haber un voltaje si no tenemos corriente? Esto está dado porque dijimos para armar nuestras ecuaciones que el transistor estaba conduciendo. Y si está conduciendo, habían 0,7 entre la resistencia en la resistencia R1. Entonces, cuando la corriente de polarización es cero, todas las suposiciones que habíamos hecho para poder resolver este circuito ya no son válidas y evidentemente el resultado no tiene sentido. ¿Bien? Eso sería polarización por corriente. Es forzar una corriente por cualquiera de los nodos y ver qué ocurre para que esa corriente pueda pasar por el transistor. Podríamos forzarla por el colector, la podemos forzar por el emisor, podemos forzar la corriente por donde sea. Eh, Evidentemente, como vieron en clases, el nodo de baja impedancia del transistor es el emisor, así que una corriente, una polarización por corriente, siempre va a tender a hacerse por el emisor. ¿Ya? Bueno, ahora podemos ir con el último ejercicio de la iontía. Perdón. Ya. El espejo de corriente. Sí, este ejercicio tiene lo suyo. Voy a tomar esto. Entonces dice, tenemos dos, tenemos dos NPN que están conectados por la base. Un NPN podemos ver que está en modo diodo y le estamos forzando una corriente. Y el otro transistor simplemente tiene una carga resistiva. ¿Ya? Eh, ya. ¿Qué es lo que se nos pregunta? Supongo que ambos transistores tienen igual beta, pero el IS del transistor 2 es K veces el IS del transistor 1. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que la corriente del colector 1, es beta veces la corriente de base 1. Pero que no se nos olvide que esto también es IS por E elevado al voltaje base emisor sobre el VT. ¿Ya? Entonces, si nos dicen que IS2 es igual a K veces IS1, lo que nos están diciendo es que IC2 va a ser igual a beta veces IB2, eso no cambia porque dicen que tienen igual beta, pero esto va a ser K por IS1 por E elevado a voltaje base emisor sobre VT. ¿Qué nos dice esto? Para voltaje base emisor 1 igual a voltaje base emisor 2, corriente de colector 2 va a ser igual a K veces la corriente de colector 1. ¿Ya? Eso es lo que nos están queriendo decir, que la razón de corrientes no va a tender a ser 1 a 1, va a ser K veces. ¿Ya? Entonces, nos pide determinar la ecuación para la corriente del colector 2 en función de la corriente de referencia, la corriente de polarización, K y beta. Ok. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener una corriente de polarización I que está entrando en un transistor en modo diodo, por lo que sabemos que esto está activo. Entonces, vamos a tener, aquí vamos a tener una corriente de base y aquí vamos a tener beta más una veces la corriente de base. Pero también vamos a tener aquí tenemos otro circuito, o sea, tenemos otro transistor. Y aquí va a haber una corriente de base 2, ¿ya? Pero, ¿qué nos dice la topología del circuito? Nos dice que el emisor del transistor 1 está conectado con el emisor del transistor 2. Esto lo que está forzando es voltaje
de base 1 igual a base emisor 1 igual a voltaje base emisor 2. Si tienen igual voltaje, quiere decir que la corriente de base 1 va a ser igual a IS1 partido en beta por E elevado a voltaje base emisor 1 sobre BT. Y la corriente de base 2 va a ser igual a K IS1 sobre beta por E elevado a voltaje base emisor 2 partido en BT. ¿Ya? Como los voltajes base emisor son iguales, estas exponenciales van a tener el mismo valor. Aquí tenemos IS1 y aquí tenemos IS1, o sea, IS1 partido beta, y aquí tenemos IS1 partido beta por K. Entonces podemos decir que la corriente de base 2 va a ser igual a K veces la corriente de base 1. Perfecto. Ya, entonces, si hacemos nodos, acá, vamos a tener que, o sea, ley de corriente, en el fondo. La corriente que entra tiene que ser igual a la corriente de base 2 más la corriente de base 1 más la corriente de colector 1. ¿Ya? Esto es la corriente de emisor 1, que habíamos dicho que era beta más 1 veces la corriente de base 1. Entonces tenemos que I es igual a corriente de base 2 más beta más 1 veces la corriente de base 1. Pero también sabemos que la corriente de base 2 es igual a K veces la corriente de base 1. Entonces, IB2 partido en K va a ser IB1. Reemplazamos y tenemos que I va a ser a IB2 factor común de 1 más beta más 1 partido en K. Si pasamos dividiendo, tenemos que la corriente de base 2 va a ser igual a la corriente de polarización dividido 1 más beta más 1 partido en K. ¿Ya? Si tenemos la corriente de base 2, si el transistor 2 está en activa, podemos saber su corriente de colector, ¿verdad? Entonces podemos decir que la corriente de colector 2 va a ser igual a beta por la corriente de referencia sobre 1 más el beta más 1 partido en K. Ya. Ya, por si alguien se me perdió, voy a recapitular un poco qué es lo que hicimos. Teníamos dos transistores conectados a la misma corriente de polarización, ¿ya? Como el transistor 1 está en modo diodo, sabemos que está en activa, entonces nos olvidamos, ese transistor siempre va a estar en activa. Pero nosotros no sabemos lo que está ocurriendo con el transistor 2, ¿ya? Lo que sí sabemos es que los voltajes de base emisor de ambos transistores son iguales. Entonces va a haber algo en su ecuación de corriente que va a ser muy común, que como vimos son las exponenciales, ¿ya? Entonces, como las exponenciales de ambas corrientes eran iguales, la relación entre las corrientes únicamente iba a depender de sus parámetros de construcción. En el enunciado te dicen que los betas son iguales para ambos circuitos, pero los IS de ambos transistores no. O sea, el transistor 2 tenía un IS mayor que el transistor 1. Eso te dice que a un mismo voltaje, ese transistor te va a pedir más corriente. Como el transistor te está pidiendo más corriente, el transistor 1 se lleva menos. Entonces, ¿cómo hacemos el equilibrio? Bueno, tenemos que escoger para resolver para corriente de base 1 o corriente de base 2. ¿Ya? Pero fundamentalmente lo que obtuvimos fue esta expresión de acá, que la corriente de base 2 va a ser siempre K veces la corriente de base 1. ¿Por qué? Porque los voltajes de base emisor son iguales, los betas son iguales, pero los IS no. Ocupando nodos, o sea, que las corrientes que entran en un nodo son iguales a las que salen, podemos decir que la corriente de polarización se va a distribuir entre estas tres cosas: la corriente de colector, la corriente de base del 1 y la corriente de base 2. Como sabemos que la corriente de base 2 es K veces la corriente de base 1, podemos reemplazar eso en nuestra ecuación. Entonces IB1 va a ser IB2 partido en K. Y también sabemos que la corriente de base 1 más la corriente de colector 1, dado que el transistor está en activa, es beta veces más 1 la corriente de base 1. Entonces tenemos beta más 1, corriente de base 1, reemplazamos la corriente de base 1 por nuestra relación lineal con el K, despejamos la corriente de base 2 y obtuvimos una expresión para la corriente de base 2
y una expresión para la corriente de colector 2, suponiendo que el transistor 2 esté en activa. ¿Ya? Entonces, determina la ecuación para la corriente de colector 2 en función de la corriente de referencia. Ahí está. El valor de K y el valor de beta. Perfecto. Después, ¿qué ocurre si K aumenta considerablemente más que beta? No es nada más que calcular el límite. El límite de IC2 cuando K tiende a infinito va a ser igual a eh, beta por I. Sí. Entonces, si K aumenta mucho, si K incrementa demasiado, toda la corriente de polarización se va a ir por la base 1. Si K aumenta demasiado, es como que la base del transistor 2 puede aguantar mucha corriente, o sea, puede consumir toda la corriente sin nada de resistencia. Entonces, si K aumenta mucho, lo que vamos a tener es que la corriente de base 2 va a ser igual a la corriente de polarización. Y si el transistor 2 está en activa, la corriente de colector 2 va a ser igual a beta veces la corriente de polarización. ¿Ya? La siguiente pregunta es, ¿qué ocurre si beta tiende al infinito? ¿Ya? Hacemos el mismo procedimiento. El límite de IC2 cuando beta tiende a infinito es igual a I dividido 1 sobre K. Esto es K. Corriente de colector, beta veces la corriente de base y corriente de emisor, beta más 1 veces la corriente de base. ¿Ya? Entonces, acá lo que estamos haciendo con este circuito de acá es forzar una corriente de emisor. ¿Ya? Nos dice que si las puertas de los transistores no demandan corriente, el espejo de corriente va a ser prácticamente perfecto. Vamos a tener que la corriente de polarización se va a ir toda por la corriente de colector 1. Por las bases no va a haber corriente. Pero sí vamos a tener un voltaje. Sí vamos a tener un voltaje. Y va a ser el mismo voltaje. Entonces, lo que nos querría decir esto es que si los transistores son iguales, al tener el mismo voltaje base emisor, si toda la corriente de polarización pasa por el colector 1, la corriente de colector 2 también debiera ser la corriente de polarización. El único detalle es que los transistores no son iguales. Entonces nos está diciendo esta ecuación que si los transistores no son iguales y los beta tienden a infinito, entonces la corriente de colector 2 va a ser igual a K veces la corriente de polarización. Entonces no es un espejo de corriente, pero es como un multiplicador de corriente. Es el espejo de corriente, pero por un factor de escala. Eh, por último, nos preguntan, considere K igual 1. Determine el beta crítico para operar en región activa. ¿Ya? K igual 1 significa que los dos transistores van a ser iguales. ¿Ya? Entonces vamos a tomar nuestra querida ecuación de corriente de colector. ¿Ya? Sabemos que tenemos un voltaje de alimentación. Creo que no lo puse. Sí, sí, acá están los parámetros. Acá están los parámetros del circuito. Entonces, para la rama del colector vamos a tener los 10 volts de alimentación. Vamos a tener nuestra resistencia, que es de 100 ohm. Vamos a tener nuestro colector, nuestro emisor, nuestra base. ¿Ya? Ok, pero como ya tenemos la ecuación de... Como estamos suponiendo que el transistor está en activa, podemos ocupar esta ecuación de acá, que es la ecuación de la corriente de colector, en función de los parámetros. Entonces vamos a tener que la corriente de colector 2 va a ser igual a beta por 100 por 10 elevado a menos 3 dividido en 1 más beta más 1 partido en 1. Esto nos queda beta más 2. Beta más 2, ¿ya? Entonces, si el transistor está en activa, esta va a ser nuestra corriente de colector, que depende de un factor beta. ¿Ya? Recuerden que la condición frontera para que un transistor esté en activa son los 0,2 volts. Entonces nosotros podríamos decir, supongamos que estamos en el límite.
0,2 volt. La corriente que está pasando por esta resistencia va a ser igual a 10 menos los 0,2 sobre los 100 ohms. Que estos son 9,8 sobre 100. Y esto es 0,098 amperes, que son 98 miliamperes. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos decir que la corriente del colector, o sea, la corriente de la resistencia, como está en serie con el colector, son iguales. Entonces, IR va a ser igual a la corriente de colector 2. Entonces vamos a tener 98 por 10 elevado a menos 3 va a ser igual a beta por 100 por 10 elevado a ¿qué? Menos 3 dividido en beta más 2. Si resolvemos esto, nos va a quedar que, resolviendo esta ecuación para beta, nos queda que el beta crítico, que hace que haya 0,2 volt, o sea, que esté al borde de entrar en saturación, es 98. O sea, si nuestro transistor tuviese un beta de 98, perdón, ambos transistores tuviesen un beta de 98, entonces estaríamos al borde de entrar en saturación. Si la resistencia de carga que estamos poniendo acá arriba fuese de 1000 ohm, el beta crítico es de 0,2. O sea, si la resistencia es muy grande, los transistores no pueden tener mucho beta, porque o si no, entraríamos en región de saturación. ¿Ya? Y si R fuese igual a 98, este es como un caso curioso nada más. Si R fuese 98 ohm, no existe un beta crítico. O sea, si la resistencia es de 98 ohm, no importa nada, el transistor va a estar en activa. Puede tener la corriente que quiera, o sea, puede tener el beta que quiera, siempre va a estar en activa. ¿Ya? Bueno, eso sería la ayudantía que les preparé de polarización y espejo de corriente. Si quieren les dejo un ejercicio como propuesto, que es muy, muy interesante, que el profesor lo puso en una tarea del año pasado, que es que tenemos nuestro transistor como diodo, pero en vez de una resistencia, el profesor lo que hizo fue poner dos transistores conectados a un mismo circuito. Un circuito. Y aquí un VDD, que no importa, no es relevante. Eh, las bases estaban conectadas y conectadas a esto. ¿Ya? Eh, la gracia que tiene este circuito, la cosa era que estos dos eran iguales, o sea, tenían igual K, o sea, tenían igual IS. Este es 1, 2, 3, 4. IS1 era igual a IS2. Beta 1 igual a beta 2, que era igual a beta 3, que era igual a beta 4. Pero el IS3 era K veces IS4. ¿Ya? ¿Cómo se resolvía este circuito? Teníamos una corriente de referencia que se iba. Aquí iba dos veces las corrientes de base. Por aquí se iba la corriente de base por beta. Y aquí se iba una corriente, que era la corriente de... Uy, se murió mi lápiz. Bueno, así. Aquí va la corriente de base 3 más la corriente de base 4. Pero por aquí bajaba beta veces la corriente de base 3 y beta veces la corriente de base 4. Entonces la pregunta era, ¿cuál era la corriente que estaban pasando por estos transistores? Y qué ocurría cuando el beta tendía infinito o cuando K tendía infinito y demás. Entonces, se los dejo por si quieren jugar un poco con, con ecuaciones. Así que eso sería toda la ayuntía. Les voy a subir esto que está como la resolución. Y también les voy a subir la... Bueno, la ayuntía sí, siempre se sube. Bueno, eso sería todo.